por la Facultad Autónoma del Estado de México. También es especialista en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene el grado de maestro en Derecho con la tesis Hacia un nuevo modelo de justicia procesal familiar, una propuesta ante la demanda social mexiquense. Y sus datos laborales es que ha tenido una trayectoria profesional, ha sido siempre desarrollada en el Poder Judicial del Estado de México. Cuenta con una trayectoria de más de 32 años en la institución y ha pasado por las siguientes categorías. Fue técnico judicial para continuar siendo secretario judicial, secretario proyectista, juez de cuantía menor, juez de primera instancia por oposición desde el año 2002 al 2006, secretario general de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, juez de primera instancia, y su cargo actual es magistrado por concurso de oposición en la Sala Civil de Texcoco. Actualmente, de octubre para acá, es magistrado constitucional y tiene un plazo de 15 años. También, además, como parte de su currículum, él es socio y presidente fundador del Colegio Mexiquense de Jueces, así como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México en áreas del derecho civil, proceso civil, derecho procesal y derecho mercantil. Conferencista y catedrático en la Maestría de Derechos Humanos de la CODEM, aspirante a doctor en Cultura de Derechos Humanos, conferencista y congresista en diversos espacios académicos. A quien les pido que le demos un fuerte abrazo, pues él dirigirá la siguiente ponencia. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Hay un pequeño error en torno al nombramiento. Dice que 15 años, a partir de septiembre nada más van a ser 6 meses. Entonces, solo aclarándolo, ¿no? Decía el doctor Maripari Villaquemín, es un catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, que la forma de hacer catarsis con los problemas es reírse de uno mismo y de la tragedia. Y quien logra hacer eso, pues va a seguir triste, pero por lo menos va a reír un poco. Primero, agradezco a este gremio, a Hugo, porque tengo un problema como Toluco. Yo soy de aquí, de esta ciudad, nunca había entrado aquí y al Cosmovitral tampoco desde que iba en la secundaria. Entonces estar aquí es un honor, pero más honor el que ustedes tengan un tiempo para poderme escuchar, lo cual les aprecio mucho y les agradezco sobremanera. Es difícil dar una conferencia después de tan brillantes ponencias. No me preguntaron el tiempo, pero he pedido el número 1, ¿no? Es como cuando subes al karaoke y te vas al 5.º lugar y los 3 anteriores cantaron súper, ya no te quieres subir. Pero afortunadamente, y celebro que necesitamos, le decía a una amiga hace rato que necesitamos un diálogo en la comunidad jurídica, y el ser multidisciplinarios es importantísimo, que el colegio laboralista no se centre en su área, que dialogue, que generemos ciencia del derecho a través del diálogo profesional, con la única diferencia que mi expertise de 30 años en el tribunal me permite compartir con ustedes algunas visiones de los retos y de las necesidades de la nueva implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En torno a la conferencia es fijar una postura, y mi postura es, híjole, ¿cómo nace este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Voy a hacer una breve remembranza. 1521, bueno, es cierto. En el 2017 se genera una reforma constitucional importantísima, en donde hablan de la justicia cotidiana
Y la justicia cotidiana es a la que la gran mayoría de nosotros nos dedicamos. Y esa justicia cotidiana pone principios constitucionales impresionantes, lo comentaba con el doctor. Prevalecer la solución de los conflictos por sobre las formalidades procesales. Para los hijos de Kelsen esa era como no puede ser, el derecho es lo más importante, ¿cómo vamos a solucionar el conflicto? La ley es la ley y no vamos a darle soluciones. Tiene que ser formalista, ¿no? Los avanzados en esto, no, pues si el derecho humano, la fin de la justicia, la teleología de la justicia es el bien común, ayudar a la gente, que tengamos un estado de derecho, que todos estemos tranquilos, que no nos enojemos y dividamos por posturas políticas, porque la transformación que estamos viviendo en el Poder Judicial, pues es un cambio, lo ha dicho claramente el presidente, es un cambio de régimen. Tenemos un conflicto emocional los magistrados y las magistradas y les magistrados, porque cuando nuestro Congreso de la Unión incorpore la reforma al Poder Judicial, se vuelve una reforma de carácter constitucional. Y no sé si se acuerdan ese día que estábamos ahí todos acabados, ¿no? Bueno, en mi caso hablo por mí. No tengo ni idea qué había acabado de decir en mi licenciatura, pero ya estaba diciendo protesto jurar la Constitución de los política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cuando se incorpore, si no defiendo la Constitución, podría estar violentando el primer principio de la argumentación, que es el de no contradicción. Entonces ahí empezamos a una circunstancia. Retomando, cuando viene la reforma constitucional, pues la idea es despresurizar los juicios. La justicia cotidiana, en una conferencia, una persona que respeto mucho, es el ministro Cosío, y nos decía el ministro Cosío, no todo conflicto se vuelve litigio, y por lo tanto el acceso a la justicia a la gente común no es tan real. Pensemos, los que somos de aquí del Estado de México, ¿conocen o han escuchado hablar de Tlatlaya, Estado de México? Bueno, los que somos del Estado de México sabemos que para llegar a Tlatlaya de Toluca son aproximadamente 4 horas de camino. Pensemos en una mujer con características de desventaja social, una mujer divorciada, con algún tipo de enfermedad terminal y con problemas jurídicos de violencia familiar. ¿Cuál es su juzgado competente? Temazcaltepec, que está a 2 horas y media. ¿Tendrá ganas y fuerzas para poder llegar a contratar a un abogado que no hay para poder accesar o acceder a la justicia formal? No. La respuesta es no. ¿Y qué ha estado haciendo el Poder Judicial para acercar a la justicia? Nada. ¿Y qué ha estado haciendo la comunidad de abogados organizados para acercarnos a ellos? Tal vez algunos esfuerzos, no lo dudo, pero efímeros, que no han transitado en esta justicia. Entonces, en el 2015 se plantea esta reforma y se dice, el primer punto crítico, decía mi maestro, lo voy a mencionar varias veces porque es el que fijó mi postura epistemológica y filosófica. La crítica en materia de ciencia del derecho no existe la crítica constructiva. La crítica constructiva es un eufemismo. La crítica científica tiende a romper paradigmas necesariamente, entonces tiende a destruir. Si no, estaríamos en medioevo, porque era dogmático, no podíamos decir no. Y entonces tiende a romper para generar nuevos paradigmas. Luego, entonces, mi primer punto de crítica en torno a la reforma del 2017, estamos en 2024, es que se centralizó el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Muchos diremos, es bueno porque entonces va a haber un procedimiento único en todo el país. ¿Eso es verdad? Es una falacia. Es una falacia argumentativa. Porque no se generó un código nacional, no se generó un sistema y no se está generando un procedimiento homologado.
¿Qué pasó? En materia laboral hay un procedimiento homogéneo en todo el país, y aún así seguramente los que litigan en distintos estados se darán cuenta que el Estado de México es el mejor en materia laboral. Ese es un comercial breve, pero se darán cuenta que los criterios procesales, y no se digan los sustantivos, pues varían. Tenemos una variabilidad de interpretación y de operatividad que depende también del Consejo de la Judicatura y de cómo implementa la reforma y la operatividad de los juzgados. Pero en materia de procedimientos civiles se hizo una verdadera locura. Se expide el código después de un pleito. O sea, los abogados organizados le fueron a decir al Congreso: ¡Congreso! Expide el código, tenías 3 o 4 meses, no recuerdo cuánto, y ya pasaron 5 años. Y el código dijo: tú no me puedes obligar al Poder Judicial de la Federación, ya traigamos un pleitazo, ¿no? Tú tienes que meter en cuestiones legislativas. Y bueno, al final cumplieron y lo expidieron. ¿Y qué dijeron? Para la iniciación de la vigencia, cada estado hará la declaratoria. Pero se les olvidaron algunos procedimientos, entre ellos el divorcio incausado. Varones, nos hicieron el favor, bendito favor, de que vamos a seguir casados el resto de la vida. Mujeres, gracias. Mujeres, pobrecitas, van a tener que seguir casados con esos señores con los que viven, ¿no? Es realidad, no es amenaza. Un dato tan sensible de que al Congreso Federal no le interesan los procedimientos locales por la prisa política. El divorcio incausado no está expresamente contemplado. Imagínense. Que fue una lucha desde el punto de vista de la perspectiva de género para que las mujeres no tuvieran que pasar por un entramado terrible. Perdón, yo era juez en el 2002. Imagínense, para demostrar un adulterio, no hablemos de materia penal porque era la locura. Recuerdo que era el tipo más o menos que en el hecho conyugal y con escándala, ¿no? Imagínense, ¿no? Casi tendrían que venir los que conozco, bueno, algunos son de mi época, los más, la gran mayoría son más jóvenes, tendría que venir Badabun o alguien así para decir: miren, están teniendo relaciones sexuales. En materia de familia era normalmente el adulterio, ¿quién creen que lo promovía? El varón. No, la mujer no. Estadísticamente el varón era, porque era una afrenta para señalar literalmente, lo voy a decir como lo decían, a la puta de mi esposa, porque había una discriminación, una contundencia para marcar la libertad sexual de alguien y tenerla ahí, ¿no? Señalada. ¿Y por qué no decía: al cornudo güey de mí que no supo cuidar a mi esposa, ¿no? Entonces, el principal problema era ese. Entonces se crea el divorcio incausado. Consejo: no te compres una tablet nueva antes de una conferencia. A ver si funciona, porque aquí dice que no reconoce el rostro. Bueno, ahorita. Entonces, se crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y se les olvida eso, y entonces cada entidad federativa va a determinar qué procedimientos sumarios son los que se incorporan. Entonces vamos a tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles con 32 distintas declaraciones de iniciativa de vigencia y con 32 procedimientos sumarios. Entonces, ¿cuál era la finalidad de la unificación? Diría el famoso: que alguien me explique. Error de tipo político. ¿Somos una federación? No. Somos una federación de acuerdo a la Constitución, pero no existe un federalismo. No existe. Cada vez está más concentrada las facultades, desde mi perspectiva, es una opinión, por eso es una conferencia, para dar una postura. Las facultades se concentraron en el Congreso y entonces el Congreso dice: estos son los procedimientos y ahora tenemos el control del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y perdimos una gran oportunidad histórica: crear el Código Nacional de Procedimientos Familiares.
Recuerden, bueno, no recuerden, saben ustedes esta división que vimos en primer semestre, la dicotómica, ¿no? Derecho privado, derecho público. Y después en segundo o tercer semestre nos dijeron, no, derecho público, privado y social. Cuando yo estudié, en el social solamente existían dos. El laboral, exacto, 10, y el agrario. Pero a raíz de que el derecho de familia se incorporó la suplencia de la queja, el interés superior del menor, la perspectiva de género se incorpora, el derecho de familia se vuelve una herramienta importante de previsión social, porque los que han litigado en materia de familia saben que los conflictos son terribles, tremendos, duros, difíciles, y perdimos la oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles para darle fuerza al juez civil. Pongo de ejemplo, incumplimiento de obligaciones alimentarias. El tipo no paga. ¿Y por qué digo el tipo? Porque es el mayor número de casos. Estadísticamente los varones son los que tienen la responsabilidad en México que no podemos conocer. Y son los que mayormente no pagan. Entonces no pagan, y la apatía del juez civil, digo familiar, del área civil, es promueves y déjame darle vista. ¿Darle vista de qué, compa? Hay un interés superior del menor, es un derecho vital consagrado. ¿En cuántas convenciones? Menciónenselas. ¿En cuántas interpretaciones, en cuántas sentencias de la Corte Interamericana, cualquier sistema del sistema universal, bueno, hasta el sistema oriental que es tan chafa y el árabe tienen ahí derechos de los niños? Pero debimos haberle dado fuerza al juez civil, porque entonces, ¿qué hace el abogado? Pues vámonos al MP y vámonos al juez penal para que, a través de la coercitividad, metamos a la cárcel al proveedor alimentario. ¡Bah! Y luego, ¿quién va a ser el proveedor alimentario? Y se vuelve dilemático el asunto, porque la respuesta te genera un nuevo problema. Y había situaciones muy sencillas que pudimos haber hecho en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, como la subsidiariedad, la solidaridad de familia. Pongo un ejemplo en clase. El papá le entrega a su hijo, en una tradición normal en las comunidades rurales, su herencia. Y le dice, aquí mi hijo construya su casa. Y se lleva a la mujer e incumple con obligaciones alimentarias. No, pues no tengo dinero. De inmediato entra la subsidiariedad. Va el abuelo. Ah, mi hijo, es más fácil que el abuelo haga cumplir a este compa. Perdón, compa. Que el sistema de justicia lo logre, porque hay una justicia de índole moral, social, en las costumbres de las familias. Y si no, ampliar el espectro de abanico, parientes, colaterales, hasta el segundo grado. Hasta el cuarto grado estaría complicado, pero el segundo grado sí. Y si no, ¿quién tendría que ser el responsable? Pues el Estado. Imagínense, así en una semana ya estás con el crédito, con el Estado, para que se vuelva como un crédito. Yo mientras te voy a empezar a pagar. Pues tenemos muchísimos programas sociales. ¿No podríamos tener un Fondo Nacional de Pensión Alimenticia? ¿No necesitamos cuidar a los niños, a las señoras? ¿No necesitaríamos hacer cuestiones novedosas para mejorar la impartición de justicia? Por supuesto que sí. Pero antes llegabas a la legislatura y tu vecino era el diputado. Ahora ese mismo diputado lo vas a ver al Congreso de la Unión. Ustedes, los que han ido al Congreso de la Unión, saben que es complicadísimo ver a un diputado. Y además la fuerza de un diputado en un Congreso federal se vuelve como una gota de agua. Sí, lo voy a ver. Presenta la iniciativa y si no está de acuerdo con el presidente de la comisión, no es su compadre, no es su amigo, no es de la misma fracción parlamentaria, no va a transitar. Y aquí en el Estado de México tenemos la ventaja que de acuerdo a la Constitución podemos hacer iniciativas los ciudadanos. ¿Y a quién le corresponde asumir ese liderazgo? A
a la sociedad civil, organizada o no, a los colegios de abogados, pero en una franca dinámica de diálogo con el Poder Judicial Federal, con el Poder Judicial Local, con las juntas, con los centros de mediaciones, con todos, porque somos una comunidad importantísima, porque somos los garantes de la Constitución. Que hay paro, que hay esto, podrán ser posturas políticas, pero cuando se incorpore desde mi perspectiva la Constitución, pues tenemos que buscar herramientas para tratar de atemperar que las mejores y los mejores candidatos lleguen a la elección popular. Y el voto, yo creo que va a ser una elección bastante complicada, ¿no? No nos espantemos. Si hiciéramos una encuesta aquí de cómo se llaman todos tus regidores, tus síndicos, tu diputado local, y somos abogados, tal vez el diputado federal y algunos, el presidente municipal, sí. Entonces, ¿quiénes van a ser los jueces por los que vamos a votar? ¿Quién sabe? Pero en este momento histórico, si yo me postulo por el Poder Judicial, difícil que gane. Pues hay que cambiarle la imagen al colectivo a través de decirle, pues es el más preparado. Y si no, el doctor es un claro ejemplo de preparación, de honestidad de trabajo. Su servidor no, su servidor es luchona, como mamalucha. Empecé a los 18 años así, no tengo las capacidades de él, pero la gran mayoría de mis pares, la gran mayoría de mis compañeros las tienen. Entonces, a ver, déjenme encender esto, ¿no? Les robo un minuto, porque necesito ver contenido, porque no soy como él. Entonces, con este cambio en la justicia cotidiana, se implementa el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero hay 2 o 3 circunstancias que son bastante criticables. Recuerden cómo se implementó la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué dijo en ese entonces? Creo que todavía el presidente Peña. Creó una CETEC, una Secretaría Técnica, y le dotó de recursos a todo el mundo. Aquí los transitorios dicen 0 pesos para la reforma, 0 centavos para la reforma, que las legislaturas locales les den la lana. Y entonces el Poder Judicial voltea a ver. Miren, el Poder Judicial del Estado de México afortunadamente tiene en la Constitución un mínimo de presupuesto. Habrá trampas legislativas para irlo reduciendo cada año, pero hay una garantía de que se incremente un poco. Pero hay estados que no tienen presupuesto, Es de acuerdo a la voluntad política del Ejecutivo. Hay estados, di una conferencia recién en Cancún, uno se sacrifica de vez en vez, en Cancún, y me decían los compañeros participantes, los congresistas, que ni en Durango y creo que en Coahuila, no sé, no había juicios orales de ningún tipo. Aquí vamos de avanzada, tenemos la gran ventaja de tener un expediente electrónico en el cual todavía no confiamos mucho. Yo soy más duro, ya no debería ir, porque empezamos desde antes de la pandemia. El presidente Medina Peñalosa, que es el presidente anterior al doctor Sodi, había ya empezado el expediente electrónico y lo consolida el doctor Sodi. Pero ¿cuál es el problema? El problema es los proveedores de servicio. Tú cuando contratabas un sistema de teléfono decías, traigo 2 gigas. Y ahora 8 gigas se te acaban porque estás todo el tiempo en el TikTok. Y ese es uno de los problemas que viene en cuanto a la implementación, porque te dicen, viene un capítulo específico de justicia digital. Me encantan los neologismos. Justicia digital. No es cierto. Cuando se implementa la oralidad en el Estado de México, mi primera preocupación ante mis capacitantes, yo les decía, ¿pero qué es el juicio oral? Y decía mi amiga Sonia Rodríguez, en paz descanse, la oralidad es la oralidad, Héctor. O sea, no entiendes,
hablar. Yo estaba muy espantado porque nosotros veíamos los juicios escritos y ustedes pues están más acostumbrados, ¿no? Aun cuando se transcribiera y todo, pero sí había esa oralidad. Nosotros no, todo era así, un acta. Entonces cuando la oralidad, y luego que nos dicen, les vamos a traer el sistema chileno y el español, unas mesitas donde tú vas a estar aquí, tu secretario acá y los cuatro acá, y tú te pensabas en el imaginario que cuando abrieras la audiencia el abogado te iba a decir, pues no estoy de acuerdo, su señoría, y se iba a pagar y te iba a pegar, ¿no? Como ese video que vimos de la jueza norteamericana donde una persona afroamericana se avienta y la golpea. Así me imaginaba, porque mi soberbia así me lo decía, ¿no? Nunca me volteé a ver porque mi miedo me ganaba a que ustedes son abogados de altura. Jamás tuve un problema, jamás. ¿Alguna confrontación, alguna pérdida de mesura fue mía? Sí. Ofrezco disculpas a los clientes. Pero generamos un buen sistema, un buen diálogo, una buena composición. Es muy difícil la materia de familia. La materia laboral tiene su escenario distinto. La materia penal no sería público, suprasubordinación. Aquí no. Aquí la idea era, somos iguales. Entonces, cuando viene este cambio, hay un incremento natural en los juicios de la justicia cotidiana. Les pongo un ejemplo. En el 2021 se registraron 149,000 divorcios, 149,675 divorcios, un incremento del 61.4% en relación al 2020. En un año, 61%. Quien litiga materia familiar, quien litiga juzgado colmena, quien litiga, por favor, sin quejas. No, con todas las quejas del mundo. Quien sabe es un verdadero caos. Cuando vino la reforma del 2009, porque empezamos en el 2009 los juicios orales, yo les dije a las autoridades, se va a colapsar el sistema de justicia familiar. No, sí, con el divorcio incausado. ¿Por qué? Porque las mujeres van a divorciarse más, la mayoría en divorcios de varones. Solo en el cumplimiento de pensiones y en violencia era cuando promovían. Trataban de llegar al divorcio voluntario normalmente, porque tenían las de perder. Ahora no, hay un empoderamiento, llegas y te divorcias. Oiga, pero se casó ayer, señora. Lo reto a que viva con ese individuo 22 horas. Y entonces se crea este Código Nacional de Procedimientos Civiles con 10 apartados. Sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, y le pusimos al traste al Código Nacional de Procedimientos Familiares, que había un proyecto muy interesante. ¿No le interesa a la federación? No. A ver, reflexionemos. ¿Hay juzgados de distrito especializados en violencia y en familia? No. ¿Por qué? ¿No serían necesarios? Por supuesto que sí, porque la materia de familia es una materia preventiva. Ustedes han estado en materia de familia, ustedes han visto el dolor de los chicos, ustedes han visto el dolor de las mujeres, ustedes han visto de la angustia del padre, ustedes han vivido la violencia vicaria interpósita persona, y también han vivido la inacción de la autoridad judicial, de los jueces, de los actuarios, de los jueces federales. Pero también habrán vivido la acción del juez, la contundencia del juez federal y la protección, sin duda. Entonces, la segunda viene procedimiento oral, civil y familiar. Otro punto, retos y problemas. ¿Por qué seguimos en un procedimiento? A ver, las leyes son expedidas para los abogados o para los justiciables. Técnicamente y teóricamente para el justiciable. Es el fin último, pero seguimos casados con que vamos a tener. ¿Qué les parece que tengamos como en materia mercantil? Juicio oral mercantil, juicio oral, juicio ejecutivo mercantil y juicio ejecutivo oral mercantil y juicio oral mercantil.
Es más, para poder aprobar el examen, para ser secretario, te tienes que aprender de memoria las hipótesis, y si no, no pasas, ¿no? Ahí está en la ley, ¿no? ¿Por qué no unificamos un solo procedimiento? Usted no tiene ese problema. Bueno, sí, también tiene, ya escuché muchas variabilidades, pero digamos en la generalidad no. Pero en materia civil, ¿por qué no nos apostamos a un solo procedimiento oral y ya? Que entren ahí todos. Un oral, digamos, ordinario y un oral sumario. ¿Por qué seguimos casados con don Kelsen? Porque seguimos casados con la anterioridad. Ya aquí hay un fenómeno donde pueden establecerse los juicios orales. Imagínense, en mi tesis de maestría mi idea era así. Viene el abogado con su cliente a solicitar demanda. En ese momento el juez deja de hacer todo. Le dice, bienvenido, tome asiento, acceso a la justicia. Venimos de viva voz presentar demanda. Los hechos son estos. Señora. Ok. Abogado, todo lo que ha dicho mi cliente está sustentado en video. Corremos traslado. Segunda audiencia de contestación y de ofrecimiento de pruebas. Y si en ese momento es viable, admisión, preparación y depuración. Y tercera audiencia de desahogo. Todo oral. El problema es la nube, ¿eh? Va a haber un colapso algún día. Va a haber un colapso en cuanto al resguardo de datos. Lo va a haber. Pero no, preferimos tener procedimiento oral civil, procedimiento familiar y con muchos juicios. Justicia civil, justicia familiar, juicios universales. Los sucesorios. Los sucesorios. Diría mi abuela, Cristo crucificado, sálvanos. Los sucesorios son los procedimientos más complejos que existen. Y obviamos simplificarlos y obviamos tratar de hacer un procedimiento ágil de consenso. ¿Quién ha sufrido un procedimiento sucesorio en el que una persona, una sobre 10 herederos, ha estado obstaculizando la transmisión de la sucesión en contra del fin último del derecho sucesorio, que es que no haya vacancia, que circule la riqueza, que se cumpla la voluntad del testador o la suplencia de la voluntad del testador a través de la sucesión legítima? Y no lo hicimos. De la justicia digital, vuelvo a tocar, justicia digital, pues la justicia es un procedimiento, no creo que esté bien el término, pero ok. ¿Qué tenemos que aprender de la justicia digital en torno a estos puntos del Código Nacional? Es que los principios de la justicia digital no pueden ser necesariamente impuestos. El Estado no tiene derecho a imponerle al particular la justicia digital. ¿Por qué? Porque en muchos casos se vuelve inaccesible para las personas de 60 y más. Héctor, su servidor. ¿Y esta aplicación cómo se abre? ¿No? Y llega Héctor, de 4 años, a decirme cómo la tengo que abrir, ¿no? Y el principio de legibilidad lo sustenta. Eso me parece valiosísimo, el principio de legibilidad. La posibilidad de que el procedimiento se pueda llevar a través de justicia digital, pero puede ser de justicia digital o mixta, o escrita, y si es un derecho humano del justiciable. Mi madre tiene 85 años, trabajó en el Poder Judicial 40 años, fue mecanógrafa y secretaria. Entonces, mi mamá tendría acceso a la justicia digital. Mi mamá tuvo que renunciar a su cargo porque llegaron los programas nuevos y nunca aprendió. Hubo un choque generacional a aprender la computadora. Mi abuela tenía un choque generacional con el control remoto. Decía que era del demonio, para los flojos. Y entonces ella quería su tele análoga, se paraba y prendía el regulador y prendía y le movía con esto.
Y por lo menos hacía ese ejercicio todas las noches. Hoy día yo no hago. Alexa, apaga la televisión, ¿no? Alexa, ¿me quieres? ¿Cuándo vamos a iniciar en el Estado de México? No voy a creerse, pero me apuro. Como ya en la Ciudad de México se aventó el paquete y dijo: Jerónimo. Error. Porque en septiembre está convocada una comisión para ver las antinomias, los errores procedimentales, y puede ser que haya una reforma sobre la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Les digo a mis alumnos de la facultad: chicos, les encargo ahí cuando ustedes salgan, porque la iniciación de vigencia del código en el Estado de México va a ser a partir de enero del 2026 y se consolida hasta fines del 2027 programáticamente, porque toda esta administración nos dice, si la siguiente administración dice: Jerónimo, iniciamos el 2025, y si dice más mesuradamente, oigan, espérense, vamos hasta el tope, hasta los 4 años que nos dieron, vamos hasta el 2028. Les digo, chicos, cuando ustedes salgan van a tener que repetir esta clase, porque ya van a ser otros principios. Lo que me pasó en materia penal, lo que se nos está pasando en materia laboral y lo que nos está pasando en materia de reforma judicial. Ya hubo presión, así como así discretamente. Lo que nos pasó en materia de reforma judicial, todos los abogados y los magistrados estamos en un... ¿Cómo va a desaparecer? Va a desaparecer el Poder Judicial. En 2010 hubo una reforma en el Estado de México y quitaron la carrera judicial, Y como diría Maussan, y nadie dijo nada, ¿no? Los únicos que protestamos fueron 12 jueces y casi estuvimos a punto de ser ex jueces. En el 94 se reformó, ¿recuerdan? La Constitución. Yo era técnico judicial, llegué a la sala y le dije al magistrado: buenos días, me dice, vete por el Sol de Toluca y no regreses hasta que esté. Y estaba yo esperando el Sol de Toluca y cuando lo veo, terremoto en el Poder Judicial, quitan a todos los magistrados. Llegué y mi magistrado querido, presidente de sala, se enteró de que había dejado de ser magistrado por medio del periódico. Ese mismo día se hizo el cambio y estaba el gobernador Chuaifet y el magistrado así. No tuvo un lugar ahí. Dejamos de tener corte, es que todos somos jóvenes, pero no se acuerdan. Dejamos de tener corte 16 días. Quitaron a todos los ministros. ¿Y se cayó el sistema de justicia? No. Ahorita sí creo que con un riesgo, porque la idea es quitar a todos los jueces y magistrados. La progresividad hubiera estado bien, ¿no? Vámonos de 40 en 40, 50 en 50, y que le dé apertura a los colegios, a los abogados, ¿por qué no? El sistema de justicia en todos los lugares del mundo está compuesto por jueces de carrera, abogados, litigantes, académicos y políticos, porque forman un poder judicial sólido y fuerte. El político ayuda en la relación con los otros poderes, el académico en la preparación y en el estudio profundo de los casos. El de carrera judicial te opera rapidísimo los asuntos. No le veo problema en que cualquiera de ustedes participe y sea juez. Ya estando ahí en el Poder Judicial, invitar a una capacitación. Yo tengo como propuesta una pasantía judicial para las personas que llegan de fuera. La abogada va a ser magistrada y le vamos a preguntar: ¿qué tienes idea de la magistratura? Nada, honestamente. Pues vámonos 2 meses a la pasantía judicial. Te empezamos a pagar y en la mañana te vas a escuela judicial y te capacitamos en todo lo administrativo, en todo lo tecnológico. Perdón, en la mañana te vas con un magistrado
y pasas a audiencia, o si eres juez, pasas a juez y pasas a las audiencias y ves todo el aparato y cómo funciona y te haces de todo el aparato administrativo, y después en la tarde te capacitamos en las áreas de debilidad que detectemos a través de una prueba de conocimiento, y en 2 meses te incorporas, pero ya no llegas así como de que aquella frase de que yo aquí vengo a aprender, porque es muy delicado. 2 meses en materia, en Texcoco sesionamos 5 casos por ponencia, diarios. O sea, son 5 por 5, 25, son 100, son 200 familias afectadas por tu pasantía en esto. Entonces, creo que el Poder Judicial, nosotros tenemos que hacer una unidad real de resistencia, no en torno a la contradicción de la reforma, porque ya va a estar en la Constitución, va a ser muy complicada, pero sí en buscar mecanismos para que las personas mejores lleguen preparadas. ¿Tiempo hasta qué hora? 5 minutos, gracias. Una de las circunstancias importantes dentro de los retos que tenemos en la reforma es, primero, la gran mayoría ya manejamos la oralidad en este estado. El gran reto es que empecemos con la capacitación conjunta a los estados que no lo tienen. Y el gran reto también es que nosotros empecemos a identificar, que seguramente en la siguiente ponencia se los van a explicar más a fondo, procedimientos que no estaban implementados y que devienen del derecho internacional, como la sustracción doméstica de menores, que viene derivado de la Convención de La Haya. El niño vive en Estados Unidos, la señora se enoja y le dice, pues me voy para México. Y el otro, wait a minute, no te vayas, please don't go. Y se trae al chico y no lo regresa. Se activa la convención y de allá nos dicen, localízalo y regrésalo. Y entonces, bien complicado, pero haces la sustracción del menor y lo mandas en avión. Y es un melodrama. Ya va a pasar en el Estado Nacional. ¿Qué pasa? Como estrategia, llévatelo de vacaciones a Chihuahua con tus parientes y ya no regresas al Estado de México. Al fin mi comadre es Maru Campos. Y no había mecanismos para regresarlos, porque empezaban a decir, pues es su domicilio, entonces un conflicto de competencia, ¿y cuánto te tardabas? ¡Puf! ¡Puf! Ahora no, ahora vamos a ir a la residencia habitual del menor, donde vivía, donde estaba acostumbrado, porque la perspectiva de infancia es pensar en lo más benéfico para los niños. Si nosotros no implementamos dentro de nuestras políticas públicas, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los colegios y las barras, tenemos que retomar no solo la mediación, no solo las MACs, no, tenemos que retomar el arbitraje como un elemento esencial de resolución de conflictos de todo tipo. Hay que generar árbitros civiles, hay que generar árbitros familiares que resuelvan la controversia, no solo que medien. No nos va a alcanzar el presupuesto para el número de jueces que necesitamos, y necesitamos ir a invitar a la justicia municipal a que este esfuerzo del juez cívico se retome en los más cercanos. La justicia social requiere llegar a la gente más pobre, y nosotros tenemos un compromiso, porque gracias al esfuerzo de toda la sociedad estuvimos sentados en un aula y pudimos tener, y tenemos el privilegio de estar en este hermoso edificio histórico de Toluca y ser pares y escucharnos y escuchar alguna experiencia de los demás. Pero la señora de Lubiano sigue siendo violentada y no hay persona alguna, porque además los factores comunes del verdadero enemigo del Estado no es nuestra confrontación ideológica. El verdadero enemigo del Estado quiere que estemos divididos, que el Poder Judicial esté enojado con el Ejecutivo. El verdadero enemigo del Estado parecen soldados contentos, los que roban,
los que matan. Y nosotros somos personas de bien, con ideologías distintas. Pero el único fin es que México esté unido, y nosotros tenemos una gran responsabilidad histórica porque se nos rompió el paradigma de nuestros estudios en materia civil, familiar, laboral, constitucional, y ahora el Poder Judicial está en un rompimiento paradigmático que tenemos que enfrentar todas y todos. No fijo postura a favor ni en contra, porque eso es una postura política desde mi perspectiva. Cuando se incorpore en la Constitución, la acataré y dejaré de ser magistrado pese a mis 32 años y trataré de reactivarme con las reglas del juego, y si no lo logro, trataré de irme a la academia para ayudar a las personas que estén adentro, que mi experiencia les ayude un poco para ser mejores jueces y magistrados. Y ojalá y muchos de esos cargos recaigan en los abogados y en las abogadas de bien. Muchas gracias por su tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda que le quisiera hacer a nuestra psiquiatra? La parte, doctor, nos hablaba de la parte de las familias que no pueden acceder a la justicia. Siendo el Estado de México un estado que tiene también población indígena, que son hablantes de una lengua diferente, ¿hasta dónde también el sistema les ha ayudado, los ha arropado? ¿Qué tanto nos falta ahí? Ya tenemos un gran inicio con la Sala de Asuntos Indígenas, y creo que ese es el mecanismo. Creo que necesitamos dispersar las salas de asuntos indígenas y no nada más dejarlo como una facultad de atracción, sino crear juzgados de asuntos indígenas, y no solo indígenas, sino afromexiquenses. Tenemos más de 1 millón de personas como afromexiquenses, y falta identificar algunos sectores que no identificamos socialmente, pero creo que hemos tenido un avance. Solo Oaxaca y el Estado de México la tienen. Creo que debemos ir por los juzgados, y creo que es donde todos tenemos que participar, porque de repente decimos, sala de asuntos indígenas, y cuando te llegue el asunto, para empezar tendríamos que saber, en el Estado de México está más fácil, nada más son 5 etnias. Problemón para los de Oaxaca y Chiapas, ¿no? Tabasco, imagínense. Pero en el Estado de México, en la parte de Nesa, de este lado, tenemos muchos avecindados de diferentes estados. Sí, otra cosa es el desplazamiento urbano, en donde ellos necesitan una justicia distinta, pero hay que ver que la Sala de Asuntos Indígenas es en las comunidades, porque si están dispersos no rigen de acuerdo al artículo 2 constitucional, no se rigen los principios de autodeterminación. Necesitan estar en una población determinada. Gracias. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Qué opina usted en relación a que erradicaron el tema de la incapacidad y con ello los juicios de interdicción en este nuevo código nacional? Tema para una No, lo que ponencia. pasa es que como es un tema muy delicado, a mí me parece un error. A mí me parece un error, a mí me parece una ideología errónea en torno a la participación democrática, porque existía a través de las convenciones. No podemos determinar que todas las personas con esta incapacidad necesariamente tengan que tener por ejemplo, una persona que está en terminal, estado terminal, que tuvo un infarto cerebral, que no tiene posibilidad de comunicarse de ninguna forma, pues evidentemente está en un estado de interdicción. Creo que habría que repensarlo, ¿eh? Creo que no es por ahí. Creo que tendría que ser casuístico, y el juez debía tener la potestad para decir, a ver, hay 2 sistemas, en la participación democrática, y tendrás que agotarlo para que exprese su voluntad, y en los que no, que tú identifiques, pues se tendrá que determinar que es un estado de interdicción. Creo que fue un error. ¿Algo más? Sí, maestro, pues le queremos entregar su nombramiento honorífico por parte de la directiva del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, conforme a las facultades establecidas en el capítulo 2, artículo 8, inciso C, del instrumento de Constitución. Confiere la calidad de miembro honorífico al maestro en Derecho Héctor Macedo García, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en pro de la dignificación de la abogacía y por su contribución en la difusión de la cultura jurídica laboral en el Congreso Nacional 2024, denominado Transformación Judicial. Muchísimas gracias.
Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, a lo que le iba a decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.